Shalom Ubrajá, bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio de Gemara. Estamos estudiando Daf Yomi, hoy vamos a estudiar la página 151 del Tratado de Shabbat, Bezrat Hashem. Vamos a poner delante de todos vosotros la página. Vamos a comenzar al final de la página 150 que estudiamos ayer. Ahí donde está marcado en amarillo. Bien, esto me lo voy a llevar por arriba. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Ayer vimos en la Mishnah, ayer vimos en la Mishnah, una regla general que decía sobre el tema de acercarse al límite de donde termina la ciudad en Shabbat, es decir, lo que se llama el Tehum Shabbat, el límite del Tehum Shabbat, antes de que caiga la noche y acabe Shabbat, para contratar a empleados o para ir al huerto que estaba cerca de ahí, si se podía o no se podía. Entonces tenemos la opinión del Tanakama, del primer sabio que trajo esto en la Mishnah. Y después, la Mishnah nos trajo la opinión de Abba Shaul, que trae una regla general. Dice, Klal Amar Abba Shaul, la regla general que trajo Abba Shaul es Koshan Zahai Bamirato, toda aquella cosa que yo pueda hablar sobre ella, o decirle a un no judío durante Shabbat, ¿sí?, que lo voy a hacer en Motzai Shabbat, entonces yo tengo la posibilidad de ir al límite del Tehum antes de que acabe Shabbat para esperar ahí la llegada del Shabbat, el final del Shabbat, perdón. Entonces nos dice así, Klal Amar Abba Shaul, esta fue la regla general que dijo Abba Shaul. Entonces dice Abba Shaul, ya, es decir, sobre qué parte de la Mishnah que hemos estudiado está en discusión Abba Shaul. Porque si él vino a traer su opinión, esta regla general quiere decir que no está de acuerdo con lo que se enseñó en la Mishnah. Dice, Ilema, Aresha, si venimos a decir que no está de acuerdo con el principio de lo que se enseñó en la Mishnah, Ilema, Aresha cae, si las palabras de Abba Shaul están en discusión con el principio de la Mishnah, Em Machshichin, Alatchum, Liskor Poalim, Leavi Perot, donde dijimos que no se debe ir al final del Tehum de Shabbat, antes de que acabe Shabbat, para esperar ahí que salgan las estrellas, para traer, frutos, ¿sí? O para contratar empleados. Entonces ya pasamos a la 151, ahora sí. Entonces, si fuese eso, entonces, ¿cómo podemos entender? Es decir, todo aquello que yo puedo decirle a un no judío o a un compañero judío que voy a hacer en Motzei Shabbat, puedo irme al límite del Tejum para esperar la salida de Shabbat en ello. Es decir, esta regla general está hablando de cosas que están permitidas hacer en Shabbat. Ahora, contratar empleados o traer frutas de un dominio público a un dominio privado no está permitido en Shabbat. Entonces, Hare, Kol Shani Zakai Mirato, Ani Rashai Bechashihato, mi baile. Entonces debería haber dicho todo aquello que yo tengo la posibilidad de decir, yo puedo ir al Tejum para esperar la salida de Shabbat. Debería haber dicho, Vela, Asefa Kae. Y si vienes a decir que lo que dijo Abba Shaul, esta regla general, va sobre el final de la Mishnah, Abal Machshehu Lishmor, Umevi Perot Beyado, aquello que dijo que el Tana de la Mishnah, el sabio de la Mishnah, que la persona sí puede ir al final del Tejum para esperar, para guardar frutas y traer después frutas en su mano. Entonces es aquí que Kol Shani Zakai Bechashihato, Rashayani Bamirato, mi baile. Es decir, justamente lo que dijo Abba Shaul. Entonces, ¿dónde estaría la discusión? Entonces dice la Gemara, Leo la Masefakai. En realidad, las palabras de Abba Shaul se refieren al final de la Mishnah. Ve Abba Shaul, Ahakai. Y Abba Shaul dice su regla general sobre la siguiente ley.
De amar a viuda, pues dijo la viuda, amar Shmuel, en nombre de Shmuel. Mutar Adam lo mal de Javero. Una persona le puede decir a su compañero en Shabbat. Shemor li, cuídame hoy estas frutas que están en tu tejum, en tu límite. Vani Shemor leja yom, pero tejumí. Y yo voy a cuidar tus frutas que están en mi tejum. Es decir, tenemos dos. Voy a tratar de hacer un dibujo. ¿Qué os parece? Si hago un dibujo, no sé cómo va a salir, pero por lo menos lo he intentado. Muy bien. Entonces tenemos, vamos a hacer la ciudad. Esta es la ciudad. Bien, esta es la ciudad 1. Y esta ciudad 1 tiene un tejum, un límite alrededor de esta ciudad. Bien. Y después tenemos, perdón, la ciudad 2. La ciudad 2 está aquí. Perdón. No sé, algo se me ha atragantado ahí. Y la ciudad 2 también tiene su tejum. Entonces le dice, déjame que te cuide tus frutas que están en mi tejum y yo te voy a cuidar las frutas, perdón, yo te voy a cuidar tus frutas que están en mi tejum y tú cuida mis frutas que están en tu tejum. Bien, entonces a eso se estaría refiriendo Abba Shaul. Bien, volvemos entonces al texto. Bekamar, Abba Shaul le Tanakama. Y lo que le dice Abba Shaul al Tanakama, ¿sí? Milomodit, ¿sí? ¿Acaso tú no estás de acuerdo de mutarle a Adam Lomar Lejaveró que una persona puede decir a su compañero, Shemorli peroche betejumeja, veani Shmor leja peroche betejumí, que guárdame tú las frutas que están en tu tejum y yo te voy a guardar tus frutas que están en mi tejum? Entonces, por eso, Vehema. Y si es así, ¿por qué no dijiste entonces la regla general? ¿Y por qué tuviste que enseñar una regla específica de que está permitido acercarse al tejum para las frutas, para cuidar las frutas? Trae una regla general, todo lo que yo puedo hacer y decirle a una persona, a un goyo, a un amigo, ¿qué voy a hacer en Motzei Shabbat? ¿Me puedo ir al tejum para esperar ahí? Entonces, claro, la tuya mai. Entonces pregunta la Gemara y dice, ¿por qué entonces trajo esta regla general? ¿Qué es lo que viene a incluir la regla general? La tuya de Tanur Ramanan, aquello que tienen nuestros sabios. En Machshihin al la Tejum, le abibehema. No se puede esperar en el límite del Tejum para traer un animal que está fuera del Tejum. Pero, ahí está Omedet, just la Tejum, fiero, si el animal estaba ya esperando fuera del Tejum, Corela, Veiba, la puede llamar, le puede decir ven, y el animal viene dentro del Tejum. Clara Mar Abba Shaul, entonces por eso dijo una regla general a Abba Shaul. Koshanis Zakai Bamiratot, Rashayanir Achshich ala Umachshichin Lepakeach al Iske Kala, Veal Iske Ahmet, Leavilo Aarón Betachrihi. Entonces por eso la regla general dijo Abba Shaul, todo lo que yo puedo, tengo la posibilidad de hablar con otra persona que voy a hacer en Motzei Shabbat, lo puedo hacer, puedo ir al Tejum a esperar que acabe el Shabbat. Y además puedo ir al Tejum, ¿sí? ¿Para qué? Para ocuparme de los asuntos de una novia que se tiene que casar y los asuntos de un cadáver que debe ser enterrado. Para traerle Aarón, es decir, el ataúd, o los tajrijín, es decir, las vendajes, la mortaja, desde fuera del Tejum. Veombrimlo, y le decimos a ese shaliach, a ese enviado, lech le me comploni, vete a tal lugar, para comprar un Aarón o la mortaja, un ataúd o la mortaja. Veimlo matzah bemakom ploni, si no encontraste en tal lugar, have mi makom ploni, tráelo de este otro lugar. Y lo matzata, y si no encontraste bemaná, es decir, si no encontraste un precio de una maná, entonces have be ma'ataim, trae por un precio de dos maot, perdón. Es decir, incluso del precio se le puede hablar. Rabbi Yossi ve Rabbi Yehuda. Rabbi Yossi, el hijo de Rabbi Yehuda, no está de acuerdo. Ve Omer y dice, Wilbat shelo yazkir lo schum meka. La única condición es que no le recuerde el valor de la compra.
Entonces eso es lo que vino a traer el klal general que añadió Abba Shaul. Nos dice la Mishnah. Hemos visto ahora esto que ahora estamos estudiando en la Mishnah. Es decir, que se puede ir al límite del Tejum a esperar que llegue el final del Shabbat para ocuparse de las necesidades de una novia que se tiene que casar o de un muerto que tiene que ser enterrado. Esta es la Mishnah que estamos empezando a estudiar ahora. Bien. Otra ley. Nohri shevi Jalil beshabbat, Jalilim beshabbat, lo yispot bahen Israel leolam. Es decir, cuando un no judío trajo una flauta en Shabbat al entierro de esa persona, no se puede hacer sped, no se puede hacer discurso fúnebre que antes hacía con flautas, con música, para despertar el sentimiento de dolor en las personas. Y entonces no se puede hacer un sped con ellas, con estas flautas, para un judío nunca. Y que esto es una multa que pusieron los sabios. ¿Sí? ¿Para qué? Para que sea sabido que el no judío trajo las flautas para la necesidad de un muerto judío. El Imken Bau, Mimakom Karov, a no ser que estas flautas lleguen de un lugar cercano, que está dentro del Tejum. Entonces está permitido utilizarlas inmediatamente cuando acabe Shabbat. Azul o Aarón, si le hicieron un Aarón, los no judíos le hicieron un ataúd para enterrar a un no judío, o para vender ese Aarón, ¿sí? Vejafru lo kever, o hicieron ya una tumba, los no judíos cavaron para un no judío en Shabbat, y caber bo Israel, está permitido que que sea enterrado en ese lugar o en ese Aarón un judío inmediatamente al acabar Shabbat. ¿Por qué? Porque el no judío no lo hizo para el judío, lo hizo para su propia necesidad. Israel, pero si lo hizo para un judío, lo ikaber bo Israel o la mit, nunca podrá ser ahí enterrado un judío en esa tumba que abrieron o con ese ataúd que fabricaron en Shabbat. Muy bien, nos dice la Gemara. No sé por qué, no se ve bien. Me veo muy oscuro. Entonces nos dice la Gemara. Pregunta, dice Mai, es decir, ¿de qué manera fue dicho que está permitido en la Mishnah que si trajo un no judío de un lugar cercano, está permitido utilizar eso inmediatamente cuando acaba Shabbat? Entonces, explica la Gemara y dice Rab Amar, es decir, Rab fue el que enseñó esto, ¿sí? La intención de la Mishnah. Mimakom Karov Mamash, es decir, realmente un lugar muy, muy cercano, que es sabido, nosotros sabemos con claridad que lo trajo el no judío de un lugar cercano, como por ejemplo que lo vemos que está en su casa. Shmuel dice, ¿sí? Haishinan Shema Hutz Lahoma Lan. Es decir, sospechamos que las flautas que estaban fuera de la muralla de la ciudad, pero dentro del Tejum, dentro de los límites de la ciudad. Entonces está permitido utilizarlas inmediatamente después de la salida del Shabbat. Entonces dice la Gemara, Daika, Matnitin Kabate de Shmuel. Nuestra Mishnah tenemos que explicarla de manera meticulosa según las palabras de Shmuel. De Katane, pues fue enseñada Salo Aarón, Bejafar lo Keber y Kaberbo Israel. Es decir, que si le hizo un Aarón o le cavó una tumba, puede ser enterrado un judío. ¿Por qué? Porque entonces nosotros sospechamos que por la duda eso lo hizo a lo mejor por la necesidad de un no judío. Alma misfekat share. Entonces vemos aquí que si hay una duda, entonces está permitido. Y explica la Mishnah, dice, todo ahí donde hay una duda, que a lo mejor fue hecho de una manera permitida, no hay prohibición de usarlo. Entonces digamos aquí también a Hanami. Perdón, en cuanto al no judío que trajo las flautas, misfeka share, puesto que tenemos una duda, permitámoslo. ¿Sí? Y entonces está permitido utilizarlas inmediatamente después de Shabbat. Entonces trae una prueba la Gemara,
También según las palabras de Rab. Betania cabete de Rab, es decir, podemos enseñar también la Mishnah según la opinión de Rab. Dice, Irshe Israel, Benochrim, Darimba, una ciudad donde viven judíos y no judíos en ella. Vaitá va Merchatz a Marchetzet de Shabbat. Imrov Nochrim, de Shabbat Rochetz Bamiyad. Imrov Israel, Yatmin, Ad Kede Sheim Hamu Amai. Es decir, en esta ciudad donde viven judíos y no judíos, hay una casa de baños. Bien, ahora, si la mayoría son no judíos, el yehudí puede inmediatamente, cuando acaba Shabbat, ir a la casa de baños. ¿Por qué? Porque suponemos que todo el agua que fue calentada durante Shabbat fue calentada para un no judío. Y entonces no se calentó agua para los judíos durante Shabbat y directamente se permite utilizar. ¿Sí? Pero si la mayoría son judíos, entonces tenemos que esperar cuando acaba Shabbat el tiempo necesario para calentar agua y únicamente después de que pase ese tiempo, por ejemplo, si para calentar agua era necesario 1 hora, entonces solamente después de 1 hora de que acabó Shabbat poder ir a la casa de baño. Ahora, Mersa al Mersa, ¿qué pasa si hay mitad y mitad? Mitad de judíos y mitad de no judíos. ¿Sí? Ad Kedesh Yehamu Hamim. Es decir, ahí decimos que hay que esperar de todas formas. Está prohibido inmediatamente después de Shabbat. Y hay que esperar hasta que se caliente el agua. La viuda Omer, Beambati Ketana, si es una bañera pequeña, entonces tenemos que sospechar, podemos sospechar que la calentaron cuando acabó Shabbat, porque si es pequeña, quiere decir que el agua, si sigue estando caliente, es que hace poco que se calentó. ¿Sí? O que fue calentada por muchos sirvientes con muchos kunkumim, es decir, muchas ollas. Y si hay en ella una persona muy importante, es decir, en esta ciudad vive un gobernador o alguien importante, entonces se puede bañar inmediatamente después de Shabbat. ¿Sí? Pregunta a mi madre, dice, May Reshut, ¿qué es Reshut? Amar Rabiudá, dijo Rabiudá, Amar Rab Yitzhak, Bere de Rabiudá, dijo Rab Yitzhak, que dijo de Rabiudá. ¿Sí? La intención de esta vereita es, Im Yesh Ba, si hay en esta ciudad, Adam Hashuv Sheyesh Lo Asarabadim, una persona importante que tiene 10 esclavos, 10 servidores. Shemehamemim, que todos pueden calentar Lo Asara con Kumim Bebatajat, le pueden calentar 10 ollas de agua caliente de una sola vez para echarlas dentro de esta bañera pequeña. Mutar lejos va miyada Shabbat. Es decir, se puede entonces bañar una persona en esa bañera pequeña inmediatamente después de Shabbat. ¿Por qué? Porque ese agua podemos suponer que se calentó después de que acabó Shabbat. Muy bien, vimos en la Mishnah también, Azulo Aarón, Vejafrulo Keber. Es decir, si le hicieron un ataúd o cavaron un hueco en la tierra para enterrar, ¿sí? Los no judíos. Igbor Israel, puede ser enterrado un judío en ello. Pregunta la Gemara y dice, Emma, es decir, ¿cómo va a ser enterrado inmediatamente el Yehudí al acabar Shabbat? A Hanami. Entonces, también aquí, Shiamtim Bigdesh Yasu, que espere el tiempo que se tardaría en cavar una tumba. ¿Por qué vamos a enterrarlo inmediatamente? ¿Sí? Entonces, Amarula dijo, Ula, Beisratia, es decir, de muchas maneras. Perdón. Amarula Beomed Beisteratia. Es decir, estamos hablando de una tumba que está en Derech Harabim, en el camino público, donde no se suele enterrar a los judíos. Entonces, seguro que esa tumba la hicieron para las necesidades de un no judío. Y por lo tanto está permitido enterrar ahí a un Israel inmediatamente al acabar Shabbat. Pregunta la cámara, Tinach. Es decir, de todas formas, ¿por qué estaría permitido enterrar inmediatamente a la salida de Shabbat? ¿Sí? Aarón, Maika de Memar. Y cuando estamos hablando del ataúd, ¿cómo vas a explicar esto? ¿Sí? Amar Rabbi Abau, dijo Rabbi Abau, nuestra Mishnah está hablando de mutal, es decir, de un Aarón que ya está puesto en la tumba, en el agujero de un no judío que está en el camino. Y entonces queda claramente demostrado que ese Aarón fue hecho para la necesidad de enterrar a un no judío. Muy bien, vamos entonces a la siguiente Mishnah.
que también nos va a hablar de las necesidades del difunto en Shabbat, ¿sí? Y nos dice así, Olsim kol tzorchei hamet. En Shabbat se puede hacer todo lo necesario para ocuparse de un muerto en Shabbat, de un cadáver. Sahin, es decir, se lo unge con aceite. Un medijinoto, bamain, y se le puede enjuagar con agua. Pero con la única condición de que no se le mueva ningún miembro. ¿Por qué? Porque el cuerpo del difunto es mukse. Ahora, shomtin etakar mitachtav, es decir, se puede quitar el almohadón que hay debajo, es decir, si está sobre un colchón, sobre el suelo o algo así, se lo puede quitar ese almohadón, ese colchón. ¿Para qué? Para que se caiga al suelo. Un matilino todo al ajol y al caer sobre el suelo, ¿qué va a pasar? Que el suelo está más frío y entonces, ¿qué va a pasar? Sheyamtin, es decir, al estar sobre la arena del suelo, entonces se va a estar enfriando y no se va a estar recalentando por la acción de la almohada o del colchón, lo que haría que se pudra antes. Y entonces, de esa manera, al estar en contacto con la arena de la tierra, que es más fría, no se va a pudrir, no va a echar mal olor. Ahora también que dice, koshrin et aleji, es decir, se le puede atar la mandíbula. ¿Qué quiere decir? Normalmente el cadáver, ¿qué es lo que pasa? La mandíbula empieza a caer y queda la boca abierta. Ahora, lo que dice aquí es que se puede coger y atar, poner una cuerda para que la boca no siga abriéndose. Entonces dice, koshri metaleji, se puede atar, ¿sí? Lo sheyale, no para cerrarla y que no esté abierta la boca. ¿Por qué? Porque hemos dicho que todo lo que podemos hacer para ocuparnos del cadáver es sin desplazar ningún miembro del cadáver. Ela, shelo yosif, sino únicamente para que no se siga abriendo la boca. Vejen, y así también pasa. Vemos un ejemplo similar, no con un cadáver, sino con otro caso que habíamos estudiado, que dice que si una viga se desprende del techo, yo puedo coger un banco y ponerlo de pie para soportar el peso de la viga y que no se venga a caer. Entonces dice, Vejen, de la misma manera, Cora, una viga que se cayó, Shenishbera, se rompió. Somjinota Besafsal se la apoya sobre un banco. O Arujot Hamita, o en los palos de la cama, ¿sí? Donde se ponía la estructura que cubría la cama por arriba. ¿Sí? Lo shetale, no es para que vuelva a subir la viga y la volvamos a poner en su lugar, porque ahí estaría prohibido por Boné. Ela, sino únicamente, Shelotosif, para que no se siga cayendo. Muy bien, entonces ahora la Gemara nos va a explicar estas cosas que habíamos dicho que se puede hacer para ocuparnos del cadáver de un difunto. Entonces pregunta la Gemara sobre aquello que la Mishnah dijo que está permitido ungir el cuerpo de un difunto con aceite en Shabbat. Veamos la viuda, si dijo la viuda Mashmuel, el nombre es Shmuel, Maaseh talmido de Rabbi Meir. Ocurrió una vez una historia con un alumno de Rabbi Meir, que entró junto con él a la casa de baños en Shabbat para servirlo. Bikesh le adía a Jacarca. ¿Y qué quiso este alumno? Quiso lavar el suelo. ¿Sí? Amarlo le dijo a Rabbi Meir, Emma dijin, no se puede lavar el suelo en Shabbat. Bikesh talmid, la suj. Entonces después el alumno que quiso hacer dijo, bueno, por lo menos déjeme echarle aceite aromático, ¿sí? En el suelo. Amarlo en Sahin, le dijeron tampoco, le dijo Rabbi Meir, tampoco se puede en Shabbat. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Estamos viendo que para el cadáver sí se puede. Y para lavar el suelo y todo esto no se puede. Entonces nos dice la Mishnah, la Gemara, perdón, Karka bekarka majle, majlefa. Met bekarka lo mijlaf. Dice, ¿por qué? Porque aquí en la casa de baños estamos hablando de un suelo de piedra. El suelo de piedra no debería estar prohibido ni echar agua, ni verter aceite para que tenga buen olor. Pero lo prohibieron los sabios, ¿por qué? Por el suelo que no es de piedra, el suelo que es de tierra. ¿Cuál es el problema? Sabemos que hemos visto ya varias veces en nuestro tratado que alisar los huecos que hay en un suelo de tierra está prohibido en Shabbat. Entonces, para que la gente no echase agua para alisar los huecos, o que echase aceite para alisar los huecos, entonces prohibieron también en el suelo de piedra.
Dice, ¿y entonces por qué en el muerto no? Dice, bueno, porque entre un tipo de suelo y otro tipo de suelo, la gente se puede llegar a hacer, a equivocar. Y dijeron, si permitieron ese, también deben haber permitido este. Pero en el tema de un cadáver frente al suelo, está claro que la gente no va a tirar la conclusión equivocada y a permitir uno porque se permitió el otro. Muy bien. Cuando dijimos en la Mishnah que se hace todas las necesidades para el cadáver, ¿de qué estamos hablando? Es decir, kol la tuyemai, ¿qué es lo que viene a añadir la palabra kol? Todas las necesidades para el cadáver. Estamos aquí. Kol la tuyemai, ¿qué es lo que viene a incluir la Mishnah? Tanu Rabanam, para añadir aquello que enseñaron sus sabios en una velaita. Mevin Kele Mekar. Se puede traer objetos que vienen a enfriar el cuerpo del cadáver, como pueden ser ejemplos, como pueden ser Ukli Matajot, es decir, cosas que son hechas de vidrio, que va a enfriar, o cosas que están hechas de metal, que también van a enfriar. Humanijim al Querezó, y se puede poner sobre el vientre del cadáver, del difunto, que de Shelot para que no se hinche. ¿Sí? Upokekim, es decir, se puede cerrar sus agujeros. ¿Sí? Que de Shelot y Kanes Baem Ruach, para que no entre en ellos aire. Rav Shlomo Amar Bejomató, incluso así dijo el rey Shlomo en su, perdón, en Coelet, ¿sí? En el libro de Coelet, en Eclesiastés, trae un versículo Shomó que dice, que habla sobre la muerte de la persona, de su estómago, ¿sí? Que se hincha y de sus entrañas. Y dice así, Hlo yeratek heve la kesef, es decir, hasta que no se rompa la, la cuerda de plata. ¿De qué es la cuerda de plata? Zekuta shidra, eso es la columna vertebral. ¿Por qué? Porque es como una cuerda y además es blanco como la plata. ¿Sí? Y las vértebras se hacen como una shalshelet, como una cadena. Vetarutz gulat azahav, y entonces ahí dice, y hasta que se rompa, se quiebre el tazón de oro, ¿sí? ¿Qué es el tazón de oro? Zeama es el miembro del hombre. ¿Por qué? Shetarutz ha'ama haita miklachat maim benovat kemayan. ¿Por qué? Porque es como como un manantial, porque de ese miembro de la persona salieron su descendencia y sus hijos. ¿Sí? Vetishaber kad ad hamabua, y se rompa el jarrón hasta la fuente. Zea queres, a eso se refiere el estómago. ¿Sí? Porque el estómago finalmente explota. Venarotza galgal el abor, y va a correr el galgal, la rueda, al pozo. ¿Qué es eso? Ya Pérez, es decir, son los excrementos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el momento en el que se explota el vientre, los excrementos suben y llegan hasta la boca. Vejenu Omer, y así también dice, Vezeriti Pérez al penejem, Pérez hagejem. Es decir, yo voy a tirar excrementos sobre vuestra faz, los excrementos de vuestras fiestas. Amar Rabuna, dijo Rabuna, de hambre le, y quienes dicen, Shamar Rabhaga, que fue Rabhaga el que dijo esto, Elu bene Adam, Shemanihim dibre Torah, Veosim, Kol Yemehem Kehagim. Es decir, ¿a quién se refiere este versículo de que va a tirar esos excrementos en sus caras, los excrementos de la fiesta? Es decir, aquellas personas que dejan de lado el estudio de la Torá y se dedican todos sus días a hacer la fiesta. Muy bien. Amar Rabbi Levi, dijo Rabbi Levi, Amar Rav Papi, Amar Rabbi Yoshua, perdón, después de 3 días de que falleció, Keresó Nibkaat Venofelet lo alpanav. Es decir, después de 3 días del fallecimiento, el estómago se parte, explota y cae sobre su cara. Tol ma shenotetali. Y entonces le dice
a la boca, le dice, toma todo aquello que tú me fuiste dando. Bien, entonces vamos a seguir con la siguiente Mishnah, también hablando del tema de cuando la persona deja este mundo. Entonces dice así, Me'atzemim et hamet. No se puede cerrar los ojos del difunto en Shabbat. Me'atzemim et hamet be Shabbat. Incluso después de que salió la Neshama. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos moviendo uno de los miembros de la persona. Es decir, hemos dicho que se podía uno ocupar del cadáver sin mover ninguna parte del cadáver. Veló bejol, y tampoco se puede cerrar los ojos del cadáver en los días de semana, en el momento mismo en el que está abandonando el alma de la persona, el cuerpo. Ve'amatzim im yetziat hanefesh, aquellos que vienen a cerrar los párpados con la salida de la neshama, aresde shofer damim. Esto es como si estuviese asesinando a una persona. ¿Por qué? Porque este hecho lo que hace es acelerar la salida y la muerte de la persona. Entonces nos dice la Gemara, Tanur Rabbanan, enseñaron a nuestros sabios en una bereitá. Ameatzemo, aquella persona que viene a cerrar los ojos de un difunto, im yetziat hanefesh, en el momento en el que sale la neshama, el alma, aresde shofer damim, es como si estuviese derramando sangre. Mashal ener, shekaba veolechet, adam aniach etzba'o alea miyad kapta. Es como una vela que se está apagando. ¿Sí? Si la persona pone su dedo, su mano, sobre la vela, inmediatamente se va a apagar. De la misma manera, ¿sí? El que le cierra los ojos a alguien que está muriendo, en el momento en el que está saliendo su neshama, está acelerando su muerte. Tanya Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, así enseñó Rabbi Shimon ben Gamliel, Arrotze, Sheitatzemu enav shel met, una persona que quiere que se le cierren los ojos a un cadáver, Nofeach lo yain bejotmo, es decir, le echa vino a la nariz del muerto, Venoten shemen ben rise enav, y pone aceite entre las pestañas de sus ojos, Veojes Vishne Gudale Raglav, y toma los dos dedos gordos de sus pies, y así se van a cerrar los ojos del difunto. Tanya Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, dice Rabbi Shimon ben Gamliel, Tinok ben Yomo Hai, un bebé que acaba de nacer y está vivo, Baruch Hashem, Mejarilim ala beta Shabbat. Por él se profana el Shabbat, para salvarlo. ¿Sí? Es decir, aquí la cuestión cuál era, que ese bebé que acaba de nacer y que apenas tiene unas horas, unos minutos, ¿sí? Todavía no se sabe si ese bebé va a mantenerse en vida. Bien, antiguamente hay que entender que también los niños pequeños después del parto, muchos morían. Entonces, a pesar de que no sabemos si va a vivir o no va a vivir, se profana por el Shabbat. David Melech Israel Med, pero David el rey David, cuando estaba muerto, que era el rey de Israel, no se profana por el Shabbat. Y así fue, que su hijo tuvo que pedir cómo podían mover el cuerpo de su padre que estaba descomponiéndose al sol. ¿Sí? ¿Y por qué? Tinot ben Yom Hai, Shabbat, un bebé de un día se profana por el Shabbat. ¿Por qué? La Torah, dijo la Torah, Halel alav Shabbat echad, profana por él un Shabbat, que deje Ishmor Shabbatot tarde para que pueda cuidar muchos otros Shabbatot. ¿Sí? Pero David Melech Israel Met, pero por David el rey cuando estaba muerto, ya no se profana por el Shabbat. Que van Shemet Adam, porque una persona muerta, va a terminar mitzvot, ya no va a cumplir con las mitzvot. Entonces no hay motivo por el cual yo venga a profanar Shabbat por él. Hainu de Amar, y esto es aquello que fue dicho, que dijo Rabbi Yohanan, Bametim Hofshi, es decir, en un momento en el que la persona muere, Naase Hofshi mina mitzvot, queda liberado del cumplimiento de las mitzvot. Betania, y también fue enseñado. Rabbi Shimon ben Elazar dice, Tinok ben Yomo Hai, un bebé que acaba de nacer, en Sadir le shombró mina Hulda u mina Hbarim. No hace falta protegerlo de los roedores que pudiesen venir a mordisquearlo. ¿Por qué? Porque no van a venir. ¿Por qué? Porque tienen miedo de un ser vivo.
Sí, Abal, pero Og Melech Bashan Met, Og, el rey de Bashan, que era un gigante, que nos cuenta la Torá, que su cama medía, ¿sí? 4 amot, y que Moshe para poder golpearle tuvo que saltar 10 amot y otras 10 amot, y así solamente le llegó al talón. ¿Sí? Es decir, era algo que era, seguramente la visión era pavorosa, ¿sí? Pero si Og Melech Bashan está muerto, ¿sí? Sarir lishmoró min hulda, min achbarim. A ese cuerpo sin vida hay que cuidarlo de los roedores. ¿Por qué? Porque van a venir a mordisquearlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está muerto. Shenemar, dice el versículo, umorahem, vejitehem yiye, alcohol hayares. Es decir, vuestro pavor estará sobre todos los animales de la tierra. Jitehem, que dice el versículo, es decir, hayotehem, está hablando de cuando estáis vivos. Kolzman shadam hay, mientras la persona está viva, emató mutelet a la beriot. El pavor que despierta a esta persona está sobre las criaturas. Que va Shemet, batla emató, pero en el momento en el que muere, ya no tiene ese miedo. Amar Raspapa dijo Raspapa, Nictinan, es decir, así aprendimos. Arie Eva Tre Lonapil. Es decir, el león sobre 2 personas no viene a atacar. ¿Por qué? Porque son 2. Morahem, vuestro pavor, de 2 por lo menos. Entonces el león tiene miedo. Pregunta la Gemara, acá Hazina de Napil, pero nosotros hemos visto que viene a veces un león y mata a 2 personas. Entonces responde la Gemara y dice, Hau, que de Rami Baraba. Eso es como aquello que dijo Rami Baraba. De amar Rami Baraba, en Hayasholet de Adam, Ashenidne lo que behema. Es decir, un animal no viene a gobernar, no viene a atacar, no viene a poder contra una persona hasta el momento en el que esa persona se asemeja a un animal para el otro animal. Sheneemar, como dice el versículo, Adam Bikar, Bal Yalin, Nimshal, que Behemot Nitmu. Es decir, que aquel que vive que aquella persona, que un animal puede contra él, es sabido que ese animal lo considera como otro animal. Y eso es lo que nosotros vemos, que a veces viene un león a atacar a 2 personas. ¿Sí? Amar Rabbi Hanina, Azur le shome bait yahidi. Dijo Rabbi Hanina, está prohibido dormir en una casa estando solo. Bejola yasheme bait yahidi, todo aquel que duerme en una casa estando solo, ojazdo Lilith. Viene a atraparlo Lilith, que es un ser espiritual. Tania, se enseñó, Rabbi Shimon ben Elazar Omer, dice Rabbi Shimon ben Elazar, Otse, la persona tiene que hacerse de acá, Acheata Motse Umatzulach, Veodeja Viadeja. Es decir, busca la forma de hacerse de acá hasta que encuentres a quien darle y entonces tendrás ese dinero para darle y todavía quedará en tu poder. Es decir, todo esto de qué estamos hablando, de que antes de que la persona muera. Reab Shlomo Amar Bejochmanto, y también así dijo Rey Shlomo con su Jochma, con su sabiduría. Es decir, que te adelantes a cumplir con la misma de Tzedakah. Dice, Ushores Boreja Bime Bejuroteja, Ad Asher Lo Yabo Yeme Harra'a. Es decir, recuerda a tu Creador en los días de tu juventud, antes de que lleguen los días malos. ¿Qué son los días malos? Elu Yeme Azigna, son los días de la anciandad. Begiu Shanim Asher Tomar Li en Baim Jefes. ¿Por qué? Porque dice el versículo, llegarán días en los cuales digas, no tengo voluntad de ello. Elu Yemea Mashiach, estos son los días de la llegada del Mashiach, o los días en los que, después de la llegada del Mashiach, Shem Bahem los de Hud, porque en los cuales la persona no va a encontrar pobres para darles ser acá. Velojo va, ni tampoco, ¿sí? Ni tampoco deuda, ni tampoco la obligación de dar. ¿Por qué? Porque no va a haber pobres. En los días del Mashiach no va a haber pobres. Entonces, sobre esto, ¿sí? Shmuel no está de acuerdo. Y te duplique Shmuel. Esto discrepa con lo que dijo Shmuel.
Damash Shmuel, en Benaolam de Limot Mashiach, el Ashibut Malhuyot Bilbat. La única diferencia que va a haber entre nuestros días y los días de la llegada del Mashiach son únicamente el Shibut Galuyot, es decir, que estamos sometidos a los pueblos, únicamente. Sheneemar, pues dice el versículo, porque nunca dejará de haber necesitados sobre la faz de la tierra. ¿Sí? Entonces esto, ¿cómo puede ser que la veredad anterior diga que en los días de Mashiach todo el mundo va a ser rico? Tanya Rabbi Elazar Akapar Omer, dice Rabbi Elazar Akapar, Leolam Yibakesh Adam Rahamim al Midazo, es decir, que la persona siempre pida misericordia divina sobre esta cualidad, que no llegue a ser pobre, ¿sí? Porque es algo que estamos ya dispuestos a ello, es decir, todo el mundo va a pasar por eso. Shimu lo va, porque si él no llega a ser pobre, va Benó, será su hijo. Ben Benó lo va, y si su hijo no viene, Ben Benó va, será su nieto. Neemar, porque dice el versículo, Kibiglal Hadabaraze, es decir, Natón titenlo, darle darás. Así habla el versículo sobre la Sedaká. Dice, porque a causa de esto te va a bendecir Hashem. Biglal, dice Tana de ver Rabbi Ishmael, el señor Rabbi Ishmael. Biglal viene de la palabra galgal. Galgal es la rueda, es decir, Sheu Shehozer Baolam, es decir, las cosas en la vida son una rueda. Y si hoy no le diste, mañana tú vas a estar abajo de la rueda. Amar Rabbi Yosef, dijo Rabbi Yosef, Nekitinan, también aprendimos así, lo estudiamos, nos llegó esta tradición y tenemos en nuestras manos. Hay tzurba merrabanan lo me'ani, es decir, un talmid jajam, un erudito de la Torá, no se empobrece. Pregunta la Gemara, se ve acá jadinan de me'ani, pero si vemos talmidei jajamim, sabios, que sí se empobrecen, in ita de min'ani, ahadure apitja lo mihada. Responde y dice, responde la Gemara y dice, también si ellos se hacen pobres, no vuelven no son, no van a ser pobres, que van a estar yendo de puerta en puerta. Amarle, Rabijía le dijo Rabijía a su esposa, Kiate Anya Agdimi le Rifta Ki Eji Delikdemu Livnach. Entonces le dijo Rabijía a su esposa, dijo, mira, cuando venga un pobre a pedir pan, apresúrate a darle pan, para que nuestros hijos te vean cómo les das pan. ¿Sí? Y ellos también van a aprender a cumplir con la misma de Tzedakah. Ambrale le dijo, Melatka laitat lehu, ¿y acaso los estás maldiciendo para que tengan pobreza? Amarla le dijo, Kera kaketiv, dice, no, eso es un versículo que está escrito, Ki biglala dabaraze, es decir, a causa de esto dijimos, Betana de Rabbi Ishmael, le enseñamos el nombre de Rabbi Ishmael, como dijimos antes, Gal hu shechozer baolam, es decir, la vida es una rueda, ¿sí? Muy bien. Entonces sigue, perdón, vamos por aquí abajo. Muy bien, Tania, Rabbi Gamliel, Rabbi Omer, Rabbi Gamliel, el hijo de Rabbi, dijo, dice el versículo, Benatán lejada jamim, berrijameja, beirbeja. Es decir, dice el versículo, Hashem te dará misericordia y se apiadará de ti y te hará fructificar. Entonces, ¿cómo vamos a estudiar este versículo? Es decir, Benatán lejada jamim, es decir, que se va a apiadar de las personas. Aquella persona que se apiada de las personas. Kol hamerahem alaperiyo, toda persona que tiene compasión de las personas. Merahamim alab min hashamayim. Entonces se apiadan de él desde el cielo. Mejor ya no merahem alaperiyo, te merahamim alab min hashamayim. Pero toda aquella persona que no tiene compasión por las personas, no se apiadan de él desde el cielo.
Entonces viene la Gemara a explicar el versículo que está dicho en Coelet. Dice, Asher lo techshach hashemesh, ve'or al yareach, ve'kochavim, ve'shavu ha'avim achar ageshem. Es decir, hasta que no se ponga el sol y la luz de la luna y de las estrellas, y entonces volverán las nubes después de la lluvia. Entonces dice el versículo, Adasher lo techshach hashemesh ve'or, hasta que no se ponga el sol y la luz, eso zo padachat. Se refiere a la frente. ¿Por qué? Porque la frente, ¿sí?, es donde refleja el sol y por eso es la parte más brillante, perdón, donde refleja la luz y es la parte más brillante de la cara. Vejotem, la nariz, es la diarea. ¿Por qué? Porque es la neshama, por donde entra y sale la neshama. Y sabemos que dijimos, Kirnera Shem Nishmat Adam, es decir, la luz de Hashem es como la neshama. De la Kojabim, Elu Alesatot, es decir, son las mejillas. ¿Sí? Shebo Veshavu Ha'avim, Achara Geshem, volverán las nubes. Después de la lluvia, Zomeor Enav, Sheladam, Sheolech Achar Abeji. Es decir, está refiriéndose a la luz de los ojos de la persona, ¿sí?, que se van oscureciendo por causa del llanto. Por eso dice Geshem. La lluvia es el llanto de la persona. ¿Sí? Amar Shmuel dijo Shmuel, Hay dim'ata, ¿sí?, las lágrimas, estas lágrimas que salen de nuestros ojos. Ad Arbaim Shenim, hasta la edad de 40 años. Hadra, vuelven hacia él. Mikan Vaelach lo Hadra. A partir de ahí no vuelven hacia él. Amar Rab Nachman, dijo Rab Nachman. Perdón. Dijo Rab Nachman. Hay kuchla. Es decir, ese kol, habíamos visto en otros capítulos que es un tipo de medicina que se ponía en los ojos, de color azul. Adar Baim Shenim Mirbach, es decir, hasta los 40 años sirve esa medicina. Ni camba de ahí en adelante, afilu malia que abisna de girdae, incluso que llene sus ojos con mucho quejol, ¿sí?, de una manera muy gruesa, como las hachas del leñador. Okume mokim arbuje lomarba. Entonces ahí su vista se va a ir oscureciendo y no le va a servir de refuá. Les pregunta la cámara, Maika Mashmaran, ¿qué es lo que nos quieres enseñar con esto? Ram Nachman, con estas palabras. De Kama, de Alim, de Kulja, Tfe Maale. Que todo aquello que el quejol, es decir, el árbol que tiene él, de donde viene para la curación, sirve más el árbol que el quejol en sí mismo. Así es como está diciendo, más o menos. Nos cuenta la cámara, Rabbi Hanina, Shechiva le Berate. A Rabbi Hanina, lo alenu, le falleció su hija. Lo abacá Bejiala. Y no lloró por ella. Ambrale de Bithu, le dijo su esposa, Tarnegolta afekat mebater. Dice, ¿acaso nuestra gallinita se está yendo de la casa? Nuestra gallina se va de la casa. ¿Por qué no está llorando por ella? Amarle, tarte, tigla de Ibara. Dice, ¿qué quieres? ¿Que tenga doble castigo, doble dolor, doble sufrimiento? Uno porque perdí a mi hija y otro porque el llanto me va a provocar ceguera. Sabarla, Quijá de Amar Rebi Yohanan, Mishum Rebi Yossi, Ben Ketzarta. Entonces, opina así como dijo Rabbi Yohanan, el nombre de Rabbi Yossi de Ketzarta. Shesh de Maot Hen. Hay 6 tipos de lágrimas. 6 tipos de lágrimas. Shelosh Yafot ve Shelot Raot. Hay 3 que son buenas para los ojos y 3 que son malas para los ojos. Shelashan, es decir, las lágrimas provocadas por el humo
Veshel Beji, y las provocadas por el llanto, Veshel Bate Akise, y las lágrimas provocadas por el sufrimiento del baño, cuando se va al baño y no se consigue evacuar. La otra en ahí. Estas son malas para los ojos. Shel Sam, Veshel Sehok, Veshel Perot, las que vienen por un Sam, es decir, por algún tipo de especia o de perfume, o las de la risa, o las de las frutas, ya fotlaen, son buenas para los ojos. Por ejemplo, como dice Rashi, las lágrimas de pelar cebollas o de la mostaza, que hace también que lloren los ojos, esas son buenas lágrimas para los ojos, lo producen bien. Hasta aquí llegamos entonces en nuestro estudio de hoy, página 151. Mañana, Bezrat Hashem, continuaremos estudiando nuestro mensaje de Shabbat. Tisku, Beintzu, nos vemos mañana.